Nick Furia. Nombre real: Nicholas Joseph Furia. Poderes: Nick Furia es un extraordinario atleta, experto en combate cuerpo a cuerpo, tirador y estratega. También ha recibido entrenamiento en fuerzas especiales, Rangers, maestría en armamento y demoliciones, y pilotaje. Ha alcanzado el cinturón negro en Taekwondo y cinturón marrón en Jiu-Jitsu. Lugar de nacimiento: Clinton, Nueva York, Estados Unidos. Hijo del piloto de la Primera Guerra Mundial, Jack Furia, Nick se convirtió en un héroe legendario en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial al liderar al escuadrón del primer asalto de los Rangers de Estados Unidos, conocidos como los Comandos Aulladores por su estridente grito de batalla. Furia y sus aulladores lucharon junto al Capitán América y su compañero James Bucky Barnes y se convirtieron en grandes aliados. Durante una misión, Furia fue alcanzado en un ojo por la explosión de una granada y desde entonces tuvo que llevar un parche. También durante la Segunda Guerra Mundial, el profesor Bertolt Stenberg le administró la fórmula infinito, lo que ralentizó su proceso de envejecimiento. Furia se unió a la OSS y tras el final de la guerra a la CIA. Más tarde Furia se convirtió en agente de la Agencia de Inteligencia Internacional SEAL, de la que llegó a ser su director. Reclutó a varios de sus comandos aulladores y recuperó la amistad con el Capitán América, que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial en animación suspendida. Primera aparición. El periodo de guerra de Nick Furia empieza con la primera aparición de sus comandos aulladores en 1963, con guión de Stan Lee y dibujos de Jack Kirby. La primera experiencia directa de Nick Furia con la guerra tuvo lugar durante la Guerra Civil Española, en la que presenció el bombardeo de Guernica. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para las fuerzas británicas en Inglaterra entrenando comandos junto a su viejo amigo Red Hargrove. Nick y Red fueron enviados tras las líneas enemigas para rescatar al Dr. Abraham Erskine, quien pretendía huir de la Alemania nazi. Durante la misión, Nick conoció al héroe de la Primera Guerra Mundial, John Steele, junto al que lucharía en numerosas ocasiones. En 1941, Nick y Red volvieron a alistarse en los Estados Unidos. Nick recibió un entrenamiento básico en Fort Dix, en Nueva Jersey, y fue destinado a Hawái junto a su amigo Red durante el ataque de Pearl Harbor. Red murió en el asalto y poco después Nick fue reclutado por el capitán Sawyer para crear un grupo de fuerzas especiales de élite que luchasen contra los alemanes. La compañía Able estaba formada por el sargento Furia, Dum Dugan, Izzy Cohen, Gabriel Jones, Dino Manelli, Robert Ralston y Junior Juniper. Se ganaron el título honorífico de comandos por parte de Winston Churchill, tras rescatar a unos científicos de cohetes británicos de los alemanes, y pronto fueron conocidos como los Comandos Aulladores. Por desgracia, la compañía pronto sufrió su primera baja cuando Junior Juniper fue asesinado en combate. Fue reemplazado por un soldado británico, Pinky Pinkerton. Cuando estaban ubicados en Londres, Furia se enamoró de Lady Pamela Hawley, que trabajaba con una unidad de ambulancia. Algunos todavía creen que era el amor de la vida de Nick. Él la salvó de un hechicero alemán y estaba a punto de proponerle matrimonio cuando ella resultó muerta durante un ataque aéreo en Londres mientras ayudaba a los heridos. En ocasiones, el carácter directo de Furia le ha causado problemas con sus superiores. Estuvo a punto de ser llevado ante un tribunal de guerra cuando durante una misión para volar un arsenal alemán en Francia, golpeó a su superior al mando y se negó a seguir una de sus órdenes directas. Tras resultar herido en una explosión durante una misión, sufrió amnesia y no pudo defenderse, hasta que recordó que había golpeado al oficial para evitar que éste le condujese a una trampa. El sargento Furia y los comandos aulladores lucharon junto a muchos otros héroes durante la guerra, como Lobezno y el Capitán América. En una ocasión, Nick resultó herido en combate y tuvo que tomar la fórmula infinito para sobrevivir. Esta ralentizó su proceso de envejecimiento y el de aquellos que entraban en contacto con su sangre, incluidos sus compañeros de los comandos aulladores. Furia luchó en muchos escenarios de guerra incluyendo África y el Lejano Oriente, y conoció a seres sobrenaturales como Drácula y Dormammu. También ayudó al Anciano a derrotar a este último cuando intentó aliarse con las potencias del Eje. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial,
Furia y sus comandos pasaron algún tiempo eliminando los últimos vestigios de las fuerzas del Eje. Se volvieron a reunir años más tarde en Corea y Vietnam antes de que la edad, y en el caso de Furia su propia vida secreta, les pusiera en su sitio. John Steele. Apodado en numerosas ocasiones como el supersoldado, John Steele y gran parte de su vida han permanecido desconocidos. Luchó en el bando estadounidense en la Primera Guerra Mundial hasta que fue capturado y puesto en animación suspendida. Resultaba extraordinariamente fuerte y rápido, y disponía de una capacidad de recuperación acelerada. Los alemanes experimentaron con él y pretendieron crear su propio supersoldado. El Dr. Abraham Skidney, quien creó al Capitán América, fue uno de los científicos que participaron en el proyecto. Steele fue liberado de su parálisis accidentalmente durante un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial, y luchó un tiempo junto a Nick Fury antes de estar en paradero desconocido hasta el final de la guerra. Más tarde reapareció como parte del Consejo de las Sombras y posteriormente fue liberado por Steve Rogers. Fue asesinado por Max Furia. Durante años parecía que el mundo sabía quién era Nick Furia, un veterano de guerra y director de SEAL, pero él tenía un secreto. Desde 1958 había llevado una doble vida, no solo como espía, sino también como protector secreto de la Tierra. A finales de los 50, Furia estaba trabajando para la inteligencia del ejército cuando fue convocado a Kansas para detener una invasión alienígena. Los extraterrestres, conocidos como Tribelianos, habían destruido un pueblecito y la habían tomado con el escuadrón de Nick. Parecía que éste había encontrado la horma de su zapato cuando llegó a su ayuda Goudered McCord Jr., el protector de la Tierra. Así, McCord eliminó a los alienígenas gracias a su tecnología avanzada y destruyó su planeta natal. También rescató a Furia, pero resultó gravemente herido en su empeño. Poco después, apareció Howard Stark y le contó a Furia la vida que McCord había llevado. Había protegido la Tierra en secreto durante años, evitando invasiones alienígenas y ataques monstruosos. Stark sugirió que Furia le reemplazase. Furia se convirtió en la primera y última línea de defensa contra aquellos que amenazaban al planeta, conocido como Hombre del Muro. Al principio trabajó con Howard Stark, leyendo los archivos de McCord y acostumbrándose a la nueva tecnología que tenía a su disposición. Sus acciones llegaron a sobrepasar lo que algunos considerarían justo, ya que tuvo que torturar a algunos alienígenas, como a los Skrull, para averiguar sus verdaderas intenciones, asesinar monstruos que amenazaban con destruir la Tierra, e incluso acabar con otros mundos para protegerla. Cuando los primeros seres con superpoderes empezaron a surgir, Furia los vigiló de cerca, y hasta consideró eliminar a algunos como Spider-Man, hasta que se dio cuenta de que estaban librando la misma batalla que él. Sin embargo, se volvió más paranoico acerca de sus congéneres y creó una serie de simulacros dotados de vida para enviarlos en su lugar o trabajar con él como un equipo, y les dio un apodo a cada uno. No solo hizo SDV de sí mismo. Cuando Dum Dum Dugan murió en una misión, Furia lo trajo de vuelta como simulacro y lo programó para que creyese que era humano. Dugan no conoció la verdad hasta momentos antes de la muerte de Nick. Goudered McCord Jr. El predecesor de Furia sabía de la existencia de los extraterrestres desde que era un niño, cuando su madre y su hermano fueron raptados por el alienígena Entari. El joven Goudered ayudó a los Hombres del Muro, un grupo que protegía la Tierra de ataques alienígenas con el aguerrido héroe Stafford a la cabeza. Con el tiempo, sus integrantes murieron o se marcharon, hasta que solo permaneció su líder. Cuando atacó Entari, Stafford resultó herido y tuvo que dejar su puesto, para pedir a Goudered que le reemplazara y acabase con cualquier amenaza extraterrestre. En ocasiones, McCord trabajó con otros para proteger la Tierra, sobre todo con Howard Stark y Peggy Carter. Según aumentaba la influencia de SEAL, Furia se fue preocupando más por la importancia de la corrupción interna y trabajó con la exagente Pájaro Burlón para descubrir varias operaciones delictivas. En una ocasión, se infiltraron en SEAL unas formas de vida artificiales llamadas deltites y engañaron a casi todos los agentes para ponerse en su contra. Finalmente, él y varios de sus operativos pudieron vencerlas.
pero después de que supuestamente hubiesen matado a casi todos los agentes restantes. Ciel fue disuelta y Furia viajó por el mundo para cerrar sus bases y desactivar toda su peligrosa tecnología. Sin que él lo supiera, sus agentes no estaban muertos, sino en un estado de parálisis, y las Deltites trabajaban para su enemigo, el Barón Straker. Tras fundar un nuevo SEAL, servicio homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa, diseñado para resultar menos vulnerable a la corrupción, Furia volvió de su retiro para convertirse en su director. La tragedia volvió a surgir cuando la organización criminal Hydra asesinó a cientos de sus nuevos agentes. Sin embargo, esta organización proporcionó reemplazos cuando Furia descubrió a los antiguos agentes que creía muertos a manos de las Deltites en estado comatoso. Más recientemente, Furia recluta de forma extraoficial a varios superhéroes para una misión secreta en Latveria. Le cuesta el cargo y es perseguido. Trabajando desde las sombras, avisa a su sucesora, Maria Hill, de la invasión Skrull, pues un Skrull con la forma de Valentina Allegra de Fontaine intenta matarlo. Recluta a un grupo de héroes y ayuda a repeler la invasión. En la clandestinidad trabaja con sus guerreros secretos contra Hydra, que había estado controlando en secreto varias agencias gubernamentales, y a SEAL. Poco después se une al Capitán América para ayudar a detener a Osborn, que intentaba destruir Asgard, que ahora estaba sobre un pequeño pueblo de Oklahoma. Cuando Uatu el Vigilante apareció muerto en la Luna, congregó a un gran número de superhéroes de la Tierra para investigar. Resultaron sorprendidos al descubrir que había recibido un tiro de Nick Furia en defensa propia. La fórmula infinito que le había mantenido joven había desaparecido, y ahora estaba envejeciendo. Entonces buscó a un sucesor entre los superhéroes de la Tierra, y al mismo tiempo libró una última gran batalla para evitar que el malvado Dr. Midas se hiciera con los secretos del Vigilante. Aparentemente, Furia murió en el último combate, y James Bars, el soldado de invierno, tomó su lugar. Sin embargo, Nick no estaba muerto. Los vigilantes lo convirtieron en el sustituto de Uatu, y portando las cadenas de su propia culpa, Furia era ahora conocido como el Invisible, y estaba obligado a observar todo lo que sucediese sin poder intervenir en ningún momento. Para un hombre como Nick, resultó el castigo definitivo. Nick Furia Jr. El hijo de Nick Fury, el antiguo agente de la CIA, Nia Jones, llamado Marcus Johnson, creció sin conocer la identidad de su padre. Nació con la fórmula infinito en la sangre, lo que le dotó de una gran fuerza física, agilidad sobrehumana, procesos mentales y de resistencia, además de habilidades de durabilidad y curación avanzadas. Al igual que su padre, la fórmula ralentiza su proceso de envejecimiento. Veterano en combate de Afganistán y experto tirador y estratega, Johnson fue objeto de una emboscada de mercenarios que buscaban la fórmula infinito. Fue rescatado por el Capitán América y posteriormente incluido como miembro de SEAL.